Bueno, primero que todo, espero que se encuentren bien. El objetivo de hoy día es trabajar los tres artículos que dan término a la relación laboral. ¿Ya? Si bien es cierto, en la primera guía que les mandé aparecían algunos elementos de estos tres artículos, ¿ya? Yo les voy a subir el código del trabajo para que lo puedan tener cada uno de ustedes. Sería bueno a lo mejor, entre paréntesis, que se hicieran un correo de curso, ¿ya? Y a lo mejor facilitaría más la comunicación. Yo les mando todo a ese correo y aparte de subirlo a la plataforma del colegio. Pero bueno, eso lo conversamos después, a lo mejor con la Yasmin o con la Valentina Vega. ¿Ya? Eso, ya chiquillos. Entonces, hoy en día, como está la situación, hay cambios en la reforma laboral. Van a haber seguramente muchos cambios, pero lo que tenemos hasta el día de hoy son tres causales de término del contrato de trabajo, ¿ya? Que hablan de tres artículos, que son el 159, 160 y 161. ¿Ya? En el 159 ya se habla de mutuo acuerdo de las partes, renuncia del trabajador, muerte del trabajador y vencimiento del plazo convenido en el contrato. Por ejemplo, si un contrato es a plazo fijo, dura, por ejemplo, lo contratan a una persona por 3 meses, venció el plazo, se termina el contrato de trabajo, si es que el empleador lo quiere. ¿Ya? Eso no significa que pueda seguir trabajando porque el empleador a lo mejor fue un contrato a prueba y el trabajador cumplió, digamos, bien sus funciones y lo puede seguir contratando. ¿Ya? Pero es una de las causales, ¿cierto?, el vencimiento de los plazos en el contrato de trabajo. ¿Ya? Otra causa del 159 es conclusión del trabajo o servicio y de origen al contrato. O sea, si yo lo contraté a la persona, por ejemplo, para hacer una obra y terminó la obra, se termina el contrato de trabajo. Esto pasa mucho en las construcciones. Y por último, el caso fortuito o fuerza mayor, que es una de las causales que más controversia ha tenido y sobre todo en estos tiempos, porque hay muchas empresas que hoy en día han quebrado, ¿cierto? Y pueden dar término a la relación laboral argumentando que no pueden seguir funcionando como empresa, por lo tanto, ahí se le da esa causal. Y este artículo del 159 lo, 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 lo que lo que perjudica al trabajador es que no tiene derecho a indemnización, ¿ya? Y eso es el punto. Por ejemplo, si el trabajador renuncia, no tiene derecho a indemnización, ¿ya? Si el contrato terminó porque venció el plazo, tampoco tiene indemnización. Solamente derecho, digamos, al sueldo que le correspondía en el mes, ¿ya? Eso son lo importante del artículo 159. Por lo tanto, Profesor Pérez, dígame, que dice la paz que todavía no lo acepta para que lo revise. ahí me van diciendo ustedes, pues, La Paz, Sí, ya, ahí la agregué. El David Vidal también, ¿no? No, ahí estamos, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Estamos? sí, profe, y siléncielo a todos. Ya. Es que necesito por último con uno estar conectado para que me vaya indicando, ¿ya? Ya, continuamos entonces. Pero uno le puede activar el audio, Sí, profesor. pues, pero tener a uno mientras tanto para que, por ejemplo, en el caso de ahora, pues si alguien me dice, oye, hay otra persona, yo estoy mirando la pantalla acá y de repente se me saltan los que a lo mejor están pidiendo a mí, entonces para que me vayan Ah, indicando, ya, bueno. ¿ya? Ya, entonces, como les decía, el artículo 159, ¿cierto? El primer artículo que da derecho al término de la relación laboral, ¿ya? Y este artículo es el más simple, ya que siempre hay como mutuo acuerdo de las partes, como decía, muerte del trabajador, renuncia del trabajador, ¿ya? Pero el artículo, el inciso último, que es el número 6, el caso fortuito o fuerza mayor, es el que tiene mayor controversia, ¿ya? Pero
Se ha dado acá en Chile, se ha dado. No sé si ustedes se recuerdan que hubo una aluvión hace, o sea, no una aluvión, sino que hubo una constructora en Las Condes, eh, dado a su faena, acumuló agua del río Mapocho y se inundaron varios locales en Providencia. Y ahí muchos hoteles cerraron y dieron, despidieron a la gente invocando el artículo 159, número 6, caso fortuito, fuerza mayor, ya porque no podían funcionar. Bien, eso por un lado. Eh, Ahora, el artículo 160, ya, Profe, es, dígame, dijo el Edmilson que la aceptara. ¿quién? El Ahí Edmilson. está, ya, eso, por eso que me interesa que alguien esté comunicado, porque así me va diciendo, pues yo estoy viendo la pantalla y de repente me pierdo quién está aquí. La Francisca también, ahí está. Acepte a todo al tiro, po. Ahí estamos. Se supone que sí, po. Sí, ahora sí. Yasmín, Dígame, Yasmín Garazán. dígame, po. Yasmín, ¿Qué? pero habla más fuerte que no te escucho. Ahora no gritas. Es que estoy recién despertando, entiéndame. Ya, ya, entonces continuamos. Ya, como les decía entonces, ya, analizamos ya el artículo 159, las primeras causales del término de la relación laboral. Como les decía yo, el código se los voy a subir, se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan. Y ahí cuando yo les dé las guías, porque la guía que les voy a entregar van a ser en relación a estos tres artículos, ¿ya? Y ahí ustedes pueden investigar más, ver, ¿ya? Y cualquier consulta, chiquillos, me la hacen nomás mediante el WhatsApp que yo se los di, no tengo ningún problema. De hecho, podrían hacer un WhatsApp de grupo de cuarto C, incluyéndome. Entonces ahí podemos aclarar dudas, ¿ya? Bien, continuamos. Entonces, como les decía, después viene el artículo 160, que este artículo es uno de los más complejos que hay, porque aquí las causales de término de la relación laboral son por despido, ¿ya? O sea, el empleador despide al trabajador por distintos motivos, ¿ya? Uno de los primeros que dice el artículo dice alguna conducta indebida o de carácter grave debidamente comprobada, que a continuación se señalan falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, o sea, falta de honestidad, ¿ya? Eh, Malas conductas ¿cómo se llama?, administrativas, ¿cierto? Eso, y este artículo, lo importante es que tampoco al trabajador se le da ninguna indemnización. Es despedido sin derecho a ninguna indemnización, nada, ¿ya? Eh, Conductas de abuso sexual, vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o cualquier trabajador. Eso significa, por ejemplo, si el trabajador se puso a pelear o discutió con un compañero o con el empleador, también puede ser una causal de despido ya para el trabajador sin derecho a ninguna indemnización. Injurias proferidas por el trabajador al empleador, o sea, si yo invento cosas del empleador ya, y esto está comprobado, se comprueba que es así, ya también me pueden despedir sin derecho a ninguna indemnización. ¿Ya? Conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa donde se desempeña, ¿ya? No sé, hacer algo que no corresponda, digamos, a mi profesión, algo inmoral que yo esté haciendo ahí, también es causal de despido. Conducta de acoso laboral, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un jefe directo que que el trabajador se sienta acosado por el jefe directo, no por el empleador, sino que un jefe directo, por ejemplo, no sé, pues, me llama a las 9 de la noche ¿cómo se llama? Para darme más trabajo, me dice que me lleve trabajo para la casa, ¿ya? Yo termino un trabajo y me da más trabajo, eso es acoso laboral. Y ahí en ese caso hay que denunciarlo en el piso del trabajo y esta persona puede ser despedida por acoso laboral. ¿Ya? Negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro, por ejemplo, si yo, no sé,
que es muy común en todo caso en las empresas. Si yo voy, por ejemplo, a trabajar a mi empresa y, no sé, po, la empresa es la ideal, por ejemplo, y yo dentro de mi empresa, dentro de esa empresa vendo pan, vendo sándwich, ¿cierto? Así como a mis colegas, y en mi contrato se me dijo que no tenía que hacer eso, yo lo hice, también es causal de despido, ¿ya? De acuerdo al artículo 160. Abandono del trabajo por parte del trabajador, por parte del trabajador. O sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando en cualquier momento y voy y salgo de la empresa sin permiso de ningún jefe, ¿ya? Y, por ejemplo, me buscan y yo no estoy, eso también es una causal de despido, ¿ya? Porque es un abandono de mis labores, ¿cierto? Y se considera una salida intempestiva, se dice el Código del Trabajo. ¿Qué significa intempestiva? Sí, repentina, que de repente me da las ganas de salir, no sé, pues, a comprar o a ir a hacer algún trámite, ¿cierto? Dejo mi trabajo, dejo la faena y me voy, ¿ya? Eso no debería corresponder a un trabajador, por lo tanto, también es causal de despido sin derecho a indemnizaciones, ¿ya? Eh, otra parte del artículo 160 es la negativa a trabajar, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo llego a trabajar, pero no quiero hacer las cosas, ¿ya? Sin ninguna justificación, obviamente, ¿ya? También es una causal de despido sin derecho a indemnización, ¿ya? Y, por último, eh, el perjuicio material que yo puedo hacerle a los activos de la empresa. O sea, por ejemplo, si yo rompo un mueble, así no por accidente, sino que porque lo quise romper, rompo una maquinaria, ya, destruyo mercaderías, por ejemplo, eso también es una causal de despido de acuerdo al artículo 160, ¿ya? Y por último, está el número, de este artículo, el número 7, dice incumplimiento grave de las obligaciones que me impone el contrato. O sea, si tu contrato te dice a ti que tienes que hacer una cosa, ¿ya? Y tú no lo haces, eso también es una falta y por lo tanto puede ser despedido de acuerdo a este artículo, ¿ya? Que les quede claro, artículo 159, ¿ya? Son prácticamente la parte más relajada del término de la relación laboral, porque hay mutuo acuerdo, ¿cierto? O renuncia del trabajador, o término de la faena, ¿cierto? Vencimiento del plazo del contrato de trabajo, pero el 160 es el más complejo. ¿Por qué? Porque aquí hay despido, ¿ya? Y hay despido sin derecho a indemnización, y aquí el empleador debe comprobar si que lo que está invocando en el artículo haya sido así. Por ejemplo, en el caso de un robo, si el trabajador, por ejemplo, robó mercadería, ¿ya? El empleador tiene que comprobar que ese trabajador realmente robó para poder invocar este artículo. Si no tiene cómo comprobarlo, no lo puede despedir. O sea, despedirlo lo puede despedir, pero no va a poder invocar a lo mejor este artículo, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Consultas? No, No, no. Ya, recuerden que la guía que Vamos. viene va a ser directamente eh, con estos tres artículos, ¿ya? Es una guía, ¿verdad? ¿Perdón? Es una guía. Sí, son dos guías, ¿ya? Pero van a ir enfocadas a estos tres artículos, ¿ya? Y obviamente y confección de contrato de trabajo otra vez, porque yo siempre, en todos los años, en todas las pruebas, siempre agrego confección de contrato de trabajo, ¿ya? Como retroalimentación les digo que la mayoría de los trabajos estaban súper buenos, ¿ah? ¿Ya? En general estaban súper buenos. No sé si se copiaron, parece mucho, pero estaban bastante bien, ¿ya? ¿Cómo se le ocurre? ¿Mm? no, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó? Nada. Ya, vamos con el ¿Que artículo cómo se le ocurre que vamos a estar 161 ahora. copiando? Profesor, ¿y las notas? Nicolás dejó la profesor. Las notas no se le han llegado. No. A mí no, por lo menos. Ya, vamos a hacer una cosa, chiquillo. Eh, Hoy día a la tarde las voy a mandar. Yo pensé que se las habían mandado ya, pero me da la impresión que soy yo el que tengo que entregarlas, por lo que me enteré ayer en la tarde. Al menos a mi curso la entregué yo. ¿Ya?
las notas ya están listas. Hay bastante buenas notas, así que no se preocupen, ¿ya? En los 3 módulos, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir, que me tengan un poquito de paciencia, el trabajo ha sido bastante arduo, ¿ya? Y así que pero en las tardes yo se las voy a estar mandando, ¿ya? Eso, ¿ya? Pero no se preocupen porque las notas son todas buenas, son todas arriba de 6, ¿Se me escucha? Ya, Sí. bacán. ¿ya? Así que no se preocupen. Ya, vámonos con el último artículo del término de la relación laboral. El artículo 161 dice, sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal necesidades de la empresa, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere que la empresa ya no requiere los servicios de esta persona, por lo tanto la tiene que despedir. Pero en este caso, este es el único artículo que permite que el trabajador tenga indemnización, ¿ya? Y esta indemnización se paga, ¿ya? Por cada año trabajado, un mes de su sueldo. Por ejemplo, si yo gano 500.000 pesos, ¿ya? Mensuales, imponibles, ¿ya? Imponibles, y trabajé 2 años y me despiden a los 2 años, me tienen que pagar 1.000.000 de pesos, ¿ya? En esto consiste este artículo. ¿Y cuáles son estas necesidades de la empresa? Por ejemplo, dice, sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo, invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como derivadas de la racionalización o modernización de la empresa. Por ejemplo, si yo, no sé, por ejemplo, si yo ocupaba 100 trabajadores, ¿ya? Para hacer un proceso productivo, pero, no sé, innové y compré máquinas y ahora a lo mejor no necesito 100 trabajadores, necesito solamente 60. Entonces ahí puedo invocar este artículo con esta letra, diciendo que ya no necesito esos trabajadores. ¿Por qué? Porque modernicé la empresa, la estoy automatizando y necesito menos mano de obra, ¿ya? Pero como les dije, sí acá es importante el tema de la indemnización. Acá se paga la indemnización, ¿ya? Eh, decíamos racionalización o modernización de la empresa, ¿sí? Bajas en la productividad. O sea, por ejemplo, y de hecho es lo que está pasando hoy en día, ¿ya? Si mi empresa bajó la productividad, ¿ya? Por distintas causales, ya sea por lo que pasó con el estallido social, por ejemplo, por lo que pasó ahora en la pandemia, ¿cierto? Ya bajó mi producción, yo puedo invocar, ¿cierto? Despedir a gente de acuerdo al artículo 161, ¿cierto? Con esta letra. Ahora, la diferencia que en este caso de pandemia, donde tenemos una situación distinta, ¿ya? Se han ido implementando nuevas reformas laborales o nuevas leyes. Recuerden que cuando hablamos de quién regula la relación laboral, no estamos hablando solamente del Código del Trabajo, sino que acuérdense que siempre decíamos el Código del Trabajo y las leyes complementarias, ¿ya? Y muchos ahí estuvieron súper bien en esa respuesta, ¿ya? Porque todos, digamos, pusieron eso en las guías anteriores, ¿ya? Así que, por lo tanto, hoy en día está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo, ¿cierto? Han salido leyes complementarias, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las empresas que se acogieron a estas leyes, los trabajadores se fueron para su casa, hacen uso del seguro de cesantía, ¿cierto? En algunos casos están trabajando solamente 15 días, ¿cierto? Pero se les bajó igual el sueldo, ¿ya? Entonces, las leyes son así, las leyes van cambiando, se van modificando, ¿ya? Pero lo que estamos viendo ahora es lo que tenemos hasta el momento en el Código del Trabajo. Bien, entonces, como les decía, baja la productividad. Otra cosa importante. ¿Quién está hablando? ¿Quieren hacer alguna pregunta? El Alan, desactive su audio. No, pues Alan. ¿Alguien más hace alguna pregunta? No, yo no. ¿No? Continúa entonces. Yasmín, me apareces acá.
No, profe, siga nomás. Ya, ya, dijimos entonces baja la productividad. La otra parte de este artículo también dice cambio en las condiciones del mercado. O sea, por ejemplo, si hay una crisis económica, ya como la que inclusive estamos pasando ahora, pero esta crisis económica es producto también de otro fenómeno que es la pandemia, ya, pero si hay una crisis económica por otros motivos, ya, por ejemplo, una guerra, o por ejemplo, hay una caída en los mercados, ¿cierto? Que es lo que está ocurriendo hoy en día, también, ¿cierto? El empleador puede ponerle término a la relación laboral invocando el artículo 161, diciendo que hay cambio en las condiciones del mercado, ¿ya? Eso quiere decir que a lo mejor también tiene que ver con un poco con la baja de la productividad, ¿ya? Eh, o también, por ejemplo, si aparte de una crisis económica, bajó la productividad, ¿ya? O bajaron mis ventas, en el caso de una empresa comercial, ¿cierto? También se invoca este artículo con esta letra, ¿cierto? Cambio en las condiciones del mercado. Ya. Lo importante aquí, chiquillos, es que ustedes entiendan que son los tres artículos. Espérate, que se me quedó algo aquí. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo último que dijo? No, que se me apareció algo en la pantalla. Ya, no. Lo importante, chicos, que aquí entiendan ustedes que el término de la relación laboral está obviamente regulada por nuestro Código del Trabajo, ¿cierto? Pero son tres artículos que invocan cada una de ellas. Para que hagamos un resumen de esto, ¿cierto? Les digo, o sea, artículo 159. Vamos a repetir. Artículo 159, mutuo acuerdo de las partes, ¿cierto? Renuncia del trabajador, muerte del trabajador, ¿ya? Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, ¿ya? Caso fortuito fuerza mayor. Eso es el artículo 159. Por lo tanto, este artículo es como por decirlo de una forma media coloquial, es como el más fácil de entender y el como menos complejo, tanto para el trabajador como para el empleador, ¿ya? Porque si yo renuncio, renuncio nomás, ¿ya? O sea, yo llego a una empresa y digo, ¿sabe que no quiero seguir trabajando? Presento una carta de renuncio y se terminó la relación laboral, ¿ya? Eh, Mutuo acuerdo de las partes, o sea, tanto el empleador como el trabajador, ¿cierto? Se ponen de acuerdo y dicen, oye, ¿sabes que dejemos de trabajar? O acá, siempre, bueno, cuando yo renuncio, igual hay mutuo acuerdo en todo caso. O sea, el empleador a mí no me puede obligar a trabajar si yo renuncio, ¿ya? O sea, si yo quiero renunciar, renuncio nomás. Pero, pero se supone que es así dice el artículo, mutuo acuerdo de las partes, renuncia del trabajador. Bueno, muerte del trabajador, que es trágico, pero obviamente que termina la relación laboral con la muerte del trabajador, ¿cierto? Porque acuérdense que los contratos son individuales, ¿ya? Los contratos individuales, y el trabajador presta servicios personales, ¿ya? Por lo tanto, ese contrato no es heredable. O sea, por ejemplo, si un trabajador muere, ya no puede ser que el hijo siga trabajando ahí, o sea, puede ser, pero no es que sea el mismo contrato, sería otro contrato, ¿ya? Ese contrato del trabajador que muere se finiquita, se termina, ¿ya? Conclusión del trabajo, ya les dije ya, por ejemplo, si yo esto se ve mucho en la constructora, si, no sé, pues me contrataron para construir un edificio como jornalero, por ejemplo, y este edificio se termina, ¿cierto? Ese contrato se termina también, se termina esa relación laboral. Ahora, todos los trabajadores de la construcción, de hecho, muchas veces dicen que ellos no tienen vacaciones. ¿Por qué? Porque a ellos, como los contratan por obra, termina la obra, los finiquitan, ¿ya? Y a veces los vuelven a contratar para otra obra, pero nuevamente le hacen un contrato por obra. Entonces, al final, ellos no tienen vacaciones, ¿ya? O si tienen vacaciones no son pagadas, ¿ya? Y pasa eso, o sea, es un contrato por obra. Por ejemplo, si yo contrato a alguien para que me fabrique, por ejemplo, un horno, y terminó de fabricar el horno, también se termina la relación laboral, ¿ya?
Y por último, como les decía, que en la parte más controversial de este artículo, el caso fortuito o fuerza mayor, que es lo que se puede estar dando hoy en día. Pero afortunadamente digamos, el gobierno tomó algunas medidas, ¿cierto?, frente a esta pandemia y obviamente que está apoyando a algunos trabajadores. A lo mejor no de la forma que todos quisiéramos, pero de una u otra forma hay esa ayuda, ¿ya? Volvamos al artículo 160, ¿cierto? Que es más controversial. ¿Por qué? Porque aquí hay despido por causas que el trabajador cometió, ¿ya? Me faltó dentro del artículo 160, chiquillo, eh, el hecho de... Hay una parte de este artículo, que no lo encontré aquí, pero faltar 2 lunes en el mes también es causal de despido. Si yo falto a mi trabajo 2 lunes seguidos al mes, o sea, no seguido, puede ser, por ejemplo, falté el día 17 de junio y después pasó otro lunes y falté el otro lunes, que también pertenecía al mes de junio, ahí también es causal de despido, ¿ya? O faltar 2 días seguidos sin previo aviso, también es causal de despido, que eso tampoco no lo habíamos visto acá, ¿ya? Ahora, si yo tengo licencia médica, eso cambia totalmente las cosas, ¿ya? Eso cambia las cosas. Si yo tengo una licencia médica, la presento la licencia médica y obviamente con eso estoy avalado, ¿cierto? Que estoy enfermo, por eso que no pude asistir a trabajar. Pero si yo no tengo ningún motivo por faltar, no tengo una justificación, si yo falto 2 días seguidos, es causal de despido, ¿ya? Sin derecho a indemnización, que es lo más importante, chiquillos. Acuérdense, artículo 160, despido sin derecho a indemnización, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta el momento, chiquillos? Que levante la mano el que quiera consultar. Yo digo que no. ¿No? ¿Nada? Ya, para que vamos haciendo el cierre de la clase. Entonces, como les decía, el 160, ¿cierto? Despido sin derecho a indemnización. Y por último tenemos el artículo 161, que aquí sí habla, ¿cierto?, de con derecho a indemnización. Y como les decía, la indemnización se paga un sueldo por cada año que uno haya trabajado. Pero aquí hay una excepción a la regla, que era lo que quería llegar para el cierre de la clase. Si yo llevo trabajando, por ejemplo, 5 años, ¿ya? Y voy a hacer, para que sacamos los cálculos así más fácil, y gano 100.000 pesos, ¿cierto? Y me despiden, tendrían que pagarme 500.000 pesos como finiquito, ¿ya? Por indemnización. Ahora, si a mí me despiden, y no me avisan con un mes de anticipación, tengo derecho a un sueldo más, ¿ya? Si a mí, por ejemplo, yo llego a trabajar el día 30 de abril, ¿ya? Mañana, y me dicen, señor, usted va a dejar de trabajar en la empresa, está despedido, invocando el artículo 161, ¿cierto? Eh, Perfecto, me paga la indemnización por los años que yo he trabajado, pero como no me avisó con un mes de anticipación, tengo derecho a un mes más por indemnización, ya que se llama el mes de desahucio, ¿ya? Ahora, si el empleador a mí me avisa con 30 días de anticipación, me dice, usted llegó el día 30, ¿cierto?, a trabajar, 30 de abril, y me dice, usted a partir del mes de mayo, a finales de mayo, usted ya no va a trabajar acá, me paga las indemnizaciones, pero no me paga ese mes que se llama el mes de desahucio, me paga el mes de sueldo. Profe, Dígame. en vez de desahucio da lo mismo si lleva años trabajando o si lleva meses. Eh, a ver, ¿el mes de desahucio o la indemnización? No, en vez de desahucio, eso se paga igual independiente que lleve, no sé, 5 meses trabajando o que lleve No, 5 años. siempre tiene que ser arriba de un año, ¿ya? Ya, y no sé, si lleva 1 año con 4 meses trabajando en la empresa, le pagan solo 1 año la indemnización. Solamente un año. Mira, eso es buena pregunta, Valentina. ¿Por qué? Porque si el trabajador lleva trabajando 1 año y 6 meses, ahí se aplica los 2 años, ¿ya? Pero si lleva trabajando 1 año y 4 meses, se le paga solamente un año.
Pasados 6 meses después, se considera como un año trabajado más. ¿Ya? Ah, Por ya. lo, por Bueno, lo tanto, gracias. sí, por lo tanto, si el trabajador, no sé, pues lleva 1 año 7 meses, lo despiden, le tienen que pagar 2 años de indemnización, o sea, 2 meses de 2 sueldos. Profe, ¿y cuando lleva menos de un año, No, ahí no hay derecho no a le dan nada? indemnización. Sí, solamente ahí se les paga las vacaciones proporcionales, porque seguramente, como esa persona no llevaba 1 año, no tomó vacaciones, porque las vacaciones se toman cuando uno ya pasó 1 año, se le toman vacaciones, ¿cierto? Ah, Entonces, verdad. ahí, cuando pasa eso, se le pagan en el finiquito las vacaciones proporcionales que se le llama. Por ejemplo, si yo trabajé 10 meses y a mí me corresponden de vacaciones 15 días por cada año trabajado, 15 días hábiles, ojo con eso, 15 días hábiles. Yo tengo que dividir, ¿cierto? Proporcionar esos días de vacaciones y tengo que pagárselo al trabajador, porque no logró tomar sus vacaciones, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Y lo mismo, por ejemplo, si yo llevaba 2 años trabajando, ya me despiden, me tienen que pagar 2 meses por la indemnización. Si me avisan el mismo día que quedo despedido, me tienen que pagar 1 mes más. Y si no me he tomado vacaciones, aparte las vacaciones proporcionales. ¿Ya? Que en este caso, si trabajé 2 años, me corresponden las vacaciones completas. O sea, me tienen que pagar el derecho de 21 días de trabajo, porque los días de vacaciones son 15, pero si ustedes son 15 días hábiles, son 3 semanas, por lo tanto, si tú multiplicas 3 semanas, son 21 días en total. ¿Ya? Eso. Estamos cerrando el cierre, ¿cierto? Que se me fue. En el artículo 161. Ya, entonces, en este artículo, como les decía, hay derecho a indemnización. Si el trabajador, ¿cierto? Se le avisa con 30 días, no se le paga el mes de desahucio. Pero a lo que quería llegar a esto, de repente conviene, depende de la empresa, conviene que el empleador, ¿cierto? No le avise al trabajador, que lo despida en el momento y que pague ese mes. ¿Por qué? Porque si yo como trabajador a lo mejor tengo mañas, ¿cierto? Me avisan que voy a ser despedido, ¿qué voy a hacer en la empresa si me dicen en 1 mes más usted no va a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo como trabajador si soy un poco complicado? Puedo hacer cualquier cosa a la empresa, ¿ya? Algún daño, ¿cierto? Total, me van a despedir. Pero depende, pues eso va a depender de la relación que tenga el trabajador con el empleador. Y ha pasado, ha pasado que algunos trabajadores, ¿cierto?, echan a perder maquinaria, vehículos, ¿ya? Porque saben que van a ser despedidos. Entonces, para hacer daño a la empresa. Pero eso va a depender del carácter y de la actitud de cada trabajador solamente. Bien, ¿alguna consulta? Nos quedan 2 minutos. ¿Consultas? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Lo va a grabar esto, cierto? La clase la va a grabar. Sí, de hecho está grabándose automáticamente. Ya. Espérame un poquito, voy a pedirle a Fabiola que venga para que finalicemos. Está en el colegio, ¿verdad? Yo sí, ahora estoy en el colegio, ¿Por qué estás en el colegio? porque me tocó trabajar, pues. Ah, ya cuídese. Son Oiga, Ya cuídese. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Pero si ahora nos toca de nuevo clase. Sí, 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 en pues, todo en caso nos 15 toca minutos más remuneraciones. Y vamos a sí. ver ahora los descuentos previsionales. Pero otra reunión, pues si esta ya se va a cortar. Sí, se va a cortar, pero no, de hecho me agregaron más minutos. Pero no, pero de todas maneras igual la vamos a cortar. Pero en 15 Para poder minutos tomar más, desayuno, po. en 15 minutos más entramos a a despertar. remuneraciones y ahí vamos a ver los Hay que descuentos bañarse, sí. previsionales. ¿Ya? Del Previred, que algunos tuvieron problemas, parece, con el Previred. Sí. ¿A qué hora empieza la otra, profe? A las 10, Eh, ¿cierto?
A las 9:45. ¿A las 9:45? A ver, Sí. déjeme ver. No, No. A A las las 10, 10. a las 10. Sí. A las 10. profe, podría ¿Qué hora dejar es? dormir un rato más. Ah, ya. Aló, se me escucha. Para que vayan a Sí. tomarse un cafecito, despierten, igual que en el recreo, igual que en el recreo. Ya, hicimos una clase, salen a recreo y volvemos a remuneración. Sale ¿Te la puedes jugar la pelota o no? recreo. Es un weón, este. Ya, Oye, oye, Caramatito.